Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 371, las prioridades de Rae. La verdadera preocupación de Rae no era cómo asegurarse de que todos supieran cuáles asesinatos eran suyos, eso ya era bastante obvio para todos. Lo que realmente la preocupaba era que estaba a punto de alcanzar el rango real, y no se sentía lo suficientemente impresionante. Era una diosa de la noche, una bendición divina que venía a cegar a los sabrosos e incautos, pero pronto sería una princesa legítima, y sus únicas habilidades reales eran apuñalar y crear objetos que apuñalaran para ella. ¿Cómo era posible que una princesa de la especie araña baño de sangre solo sirviera para asesinar? No era una lástima. Si ni siquiera podía hacer algo genial, no sería mejor que un gigante. Había apuñalado a miles de gigantes hasta la muerte, pero Rae sospechaba que los humanos no comprendían del todo la gran diferencia que existía entre una criatura elegante como ella y un gigante estúpido. Estaba tan perdida en la desesperación que sus habilidades no eran visualmente impresionantes que casi se perdió el hecho de que ya tenía la respuesta. Había observado a los humanos toda su vida, y era imposible que no aprendiera lo básico de sus habilidades. Ningún humano podía ser tan inteligente como ella, ni siquiera su Carl era inmune a sus artimañas. Lo que necesitaba era centrarse en la habilidad de aprendizaje y en una persona con una habilidad genial. Había innumerables habilidades geniales, y algunas realmente llamativas. Remy había tenido mucha suerte en ese aspecto, y todas sus habilidades eran llamativas, pero ninguna le resultaba realmente atractiva a Rae. Ella quería algo que la gente asociara con ella. Entonces recordó una habilidad que veía usar constantemente a los pícaros de rango comandante. Simplemente se desvanecían en una sombra y aparecían en otro lugar para atacar. No parecía llegar muy lejos, pero ella podía aprenderla sin duda. Las sombras eran su elemento. Entonces, Rae se escabulló para observar a los pícaros practicando, deleitándose con el hecho de que la mitad del campamento ni siquiera la vio pasar junto a ellos. Claro que una araña enorme sentada al borde del área de entrenamiento a media tarde no era precisamente sigilosa, aunque se mimetizaba con el entorno excepcionalmente bien, así que los pícaros más poderosos sabían que los observaba y se preguntaban qué hacía. Luego, cuando el sol cambió y la movió hacia las sombras, la araña del baño de sangre desapareció, solo para aparecer detrás de uno de los profesores y frotar una mandíbula contra la parte posterior de su cuello antes de dar un cuarto de vuelta y desaparecer nuevamente. ¿Acabamos de enseñarle paso sombrío a una araña baño de sangre sin querer?, preguntó uno de los estudiantes mientras el profesor se quedaba paralizado de horror. Claro que sí, qué miedo. Me alegro de que no seamos el profesor Dedos ahora mismo, otro pícaro asintió. Ya era bastante aterradora antes. Sabías que puede ver en la oscuridad absoluta, rastrearte por el ruido y tiene imágenes térmicas integradas. Es prácticamente imposible esconderse de ella. Ahora, puede caminar como una sombra, así que puede aparecer en cualquier lugar y atacar. ¡Qué injusticia!, se quejó uno de los chicos a los que Rae había avergonzado en clase. Rae, que se escondía en un árbol cercano, esperando a ver cuánto tardaba alguien en encontrarla, se pavoneaba ante los elogios a sus habilidades. Eso era lo que quería oír. Su nueva habilidad fue calificada de asquerosamente injusta. Eso era perfecto. Con eso resuelto, regresó a su espacio para pasar la noche y trabajó en adaptar su caparazón para poder ser una auténtica araña baño de sangre de rango real. Había estado descuidando su rutina de cuidado de la piel, pero esta noche había sacado todo lo bueno. Tenía un estropajo hecho de musgo en el espacio de Thor y un baño lleno de sangre de rango real, tanto humana como gigante. Había molido varias piedras que parecían beneficiosas para mezclarlas con el estropajo y estaba lista para una larga noche de autocuidado.
Thor aprobó este método de avance, su estanque era cómodo y lo inundaba constantemente de energía sagrada, con el tiempo alcanzaría el rango real, estaba seguro, por ahora, estaba más concentrado en su resistencia, las últimas peleas habían sido agotadoras, intentando proteger a un montón de gente a la vez, mientras luchaba y trabajaba en su propia defensa con el círculo de protección activo. Normalmente, cada grupo de cerro relámpago tendría sus propias barreras, así que no necesitaría extenderlas sobre todos, pero Karl era el único que podía hacerlo, y no podía extenderlas como Thor. Entonces, tuvo que trabajar en su resistencia si quería mantener su posición en este grupo en crecimiento. Por lo que Thor sabía instintivamente, cuanto más fuerte era un líder, más grande era la manada, así que, cuando Rae alcanzó el rango real y los demás comenzaron a ascender, los humanos incorporaron más gente a su manada. Cuando la manada era pequeña y carecía de un líder poderoso, necesitaban tantos miembros como pudieran conseguir, luego, al crecer, formaban una pequeña manada que podían proteger, pero al volverse más poderosos, atraían a más miembros jóvenes que necesitaban seguridad para formar una manada poderosa. Ese era el punto del ciclo de crecimiento de la manada en el que se encontraban. Una vez que alcanzaran el rango real, todos sabrían que la manada de Karl podía protegerlos, así que acudirían en masa a él. Era inevitable en la mente de Thor, y solo necesitaba asegurarse de poder protegerlos a todos, ya que él era el defensor de la manada. Eso hizo que Thor se preguntara si era el segundo al mando. En una manada de cerro, el guardián era el guerrero más fuerte, aparte del líder, y defendía a los débiles mientras el líder y el resto de los guerreros fuertes ahuyentaban las amenazas. Algunos animales de manada simplemente corrían y salvaban a todos los que podían, mientras que los depredadores se encargaban de los débiles y jóvenes, pero el cerro relámpago no funcionaba así. En primer lugar, podían curar huesos rotos en 1 o 2 días. No eran una lesión incapacitante como la que sufrían muchos animales. En segundo lugar, tenían cuernos y colas poderosos. Si se defendían en grupo, podían salvar a más de los suyos que si corrían. Si un cerro relámpago envejecía demasiado y estaba demasiado herido para sanar, y estaba hundiendo a la manada, lideraba la carga en el siguiente ataque, así, podía ayudar a la manada una última vez, y el depredador obtendría lo que buscaba y abandonaría a los demás. Solo un depredador loco continuó la lucha una vez que tuvo su comida. No creía que los humanos actuaran así, ya había conocido a varios humanos inútiles y alborotadores que sus manadas deberían haber dejado como depredadores. Hawk consideró opinar sobre el tema, pero era mejor observar a Ray y tomar notas por si se le ocurría algo que lo ayudara. No tardaría en avanzar también, así que necesitaba prepararse con antelación. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 372, Baño de licor rojizo. Toda la noche, Rae se sumergió en su baño, frotándose periódicamente contra las paredes de la bañera que había forrado con piedras preciosas molidas y musgo. Estaba puliendo la capa exterior de quitina y afilando sus piernas. Eso era el mantenimiento general de una araña de baño de sangre, y lo había descuidado por un tiempo, pero ahora que estaba a punto de ascender, debía lucir lo mejor posible. No podía permitir que defectos e imperfecciones arruinaran su belleza cuando hizo su primera aparición como bestia de rango real. Ella estaba extrayendo la sangre del estanque y sosteniéndola en su boca para dejar que los nutrientes penetraran en las membranas de sus mejillas, extrayendo la energía y la esencia de ella, luego escupiendo la sangre drenada al costado de su estanque para no tener que tragarla y sentirse hinchada por comer en exceso. La infusión de sangre absorbida estaba transformando lentamente la energía en su cuerpo, siguiendo los instintos de una araña baño de sangre, y mientras Karl dormía, ella estaba haciendo grandes progresos. Su tamaño no cambiaba, ya era adulta, pero la densidad de su quitina se había disparado, y la energía de su cuerpo estaba adoptando aspectos de la sangre, principalmente de gigante de las colinas, que había usado. No tenía muchas opciones.
para el rango real, solo tenía sangre de un gigante de hielo y un grupo de humanos, además de la que había obtenido de los gigantes de las colinas. Los humanos no retenían mucha sangre y la sangre de gigante de hielo era fría y azul, no parecía un baño agradable. Así que lo omitió. Sin embargo, una araña baño de sangre contenía significativamente menos sangre que un gigante de la colina, por lo que le quedaba mucha incluso después de terminar su baño, y se había limpiado nuevamente, lista para presentar su avance a los demás. Los espacios mentales de Carl estaban cambiando su poder mientras dormía, esparciendo la energía enfocada desde todos los espacios hacia los de Rae por sí solos para adaptarse al estándar que su cuerpo ahora demandaba. A nadie le importó, Carl podría arreglarlo por la mañana y eso les daría a todos ideas sobre cómo debía ser su propio avance. Hawk estaba bastante seguro de que Rae tenía razón, incluso si sentías la necesidad de ascender, como él empezaba a sentir, necesitabas encontrar una nueva habilidad genial que aprender. Avanzar facilitaba mucho el aprendizaje de una nueva habilidad, y no quería dejarlo al azar, quería los golems de llama del comandante degradados, pero como pájaros. Eso no debería ser difícil, él ya sabía cómo hacer bolas de fuego de muchos tipos, y Rae podía hacer golems, que había estado observando constantemente. Si los combinaba, debería poder tener pájaros de fuego. Pero crear golems con las llamas le resultaba difícil, debería entenderlo, lo había visto tantas veces, pero por mucho que lo intentara, no se quedaban como pájaros. Podía fabricar bombas autodirigidas muy efectivas, pero no auténticos golems. Así que Hawk cambió de táctica. Si sus ardientes creaciones no querían quedarse, solo necesitaba hacerlas más efectivas mientras estuvieran presentes. En lugar de volar alrededor de las élites en busca de ideas, se dirigió a las líneas de artillería en busca de pistas sobre cómo deberían funcionar las explosiones más efectivas. Eso fue todo lo que hizo la artillería, sobrevoló y explotó. Eso era lo que quería de sus bombarderos en picado, así que Hawk pasó la mayor parte de la noche observándolos. Resultó prácticamente inútil, ya que los proyectiles de artillería no eran tan impresionantes como su fuego, pero sí aprendió cómo debían explotar los bombarderos en picado para obtener el máximo efecto. La sensación de que algo andaba mal dentro de su mente mientras el espacio de Rae intentaba atraer más de lo que los otros espacios tenían para ofrecer despertó a Carl antes del amanecer. Con pocas opciones, comenzó a meditar, concentrándose en la llama en el vacío de su mente para atraer la mayor cantidad de energía posible a su cuerpo y alimentar a Rae. Mientras él extraía energía del exterior, la espada vampírica donaba parte de la energía almacenada, aunque la mayor parte ya se había usado para reforzar los espacios durante los últimos días. El cambiante espacio de la bestia estaba atrayendo felizmente todo lo que Carl podía darle, y la forma dormida de Rae estaba comenzando a brillar con energía negra mientras su progresión terminaba, e integraba completamente el poder que había absorbido. Normalmente, habría estado en el equivalente a un coma alimentario durante unos días después de su avance, pero con la ayuda de Carl, estaba empezando a despertar antes de que el sol estuviera completamente en el horizonte. ¿Cómo va tu día, Rae?, preguntó Carl mientras la araña comenzaba a moverse, sacudiendo su red para asegurarse de que todo estuviera donde la había dejado. ¿Sabías que los gigantes de las colinas pueden hacer sus propias sombras portátiles?, ella respondió. Carl pensó en eso por un momento, pero no tenía idea de qué estaba hablando. Les mostraré a todos cuando despierten. Tenemos turno esta mañana, ¿verdad?, preguntó Rae. Sí, justo después del desayuno. Seguro que estarán encantados de ver tus nuevas habilidades. Felicidades por el avance. Lo descubriste rápido. Rae hizo pucheros. Me despertó para poder agregar energía, en lugar de dejarme dormir durante días para terminar el proceso, explicó Carl. Rae asintió. No serviría de nada dormir durante días, y si pasara algo, podría perder la oportunidad de presumir.
Pero esa sangre de gigante de las colinas fue un gran baño, deberíamos encontrar un gigante de las colinas de rango monarca para tener uno aún mejor, aprendí un montón de cosas progresando así. Carl se preguntó cuánto se podría aprender bañándose en sangre, pero dado su nombre, en realidad podría haber alguna conexión entre eso y su capacidad para adquirir nuevas habilidades. Carl fue el primero en levantarse, así que se puso su traje de comandante con el nuevo conjunto de armadura debajo, luego se dirigió a preparar la primera taza de café de la mañana y esperar en la sala de estar a los demás. Los primeros en levantarse fueron Doug y Morgana, quienes se detuvieron a mirar a Carl cuando entraron en la habitación. Todavía queda casi toda la olla fresca en la encimera, saludó a los madrugadores. Hay algo extraño en ti esta mañana, comentó Doug. Morgana inspeccionó a Carl y le dirigió a Doug una mirada sospechosa cuando no pudo detectar qué era lo que estaba notando. Doug sirvió 2 cafés y le pasó uno a Morgana antes de encender uno. ¿Ya averiguaste qué es? ¿Te molesta no saberlo?, preguntó. Juro que te gusta mi expresión de enfado, pronto lo averiguaré, hay algo, pero no sé qué ha cambiado en su presencia, sigue siendo comandante, así que no es un avance, respondió Morgana mientras daba un sorbo a su café. Uno a uno, los demás entraron y Doug los silenció cuando quisieron preguntar qué estaba pasando, pero los dirigió a todos hacia la cafetera recién hecha que se estaba preparando en la cocina para reemplazar la que estaba casi vacía. Al final Lotus no pudo soportarlo más. Vamos a esperar o puedo decírselo ya, suplicó. Está bien, puedes decirles, ya nos divertimos. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 373, Puff Araña Gigante. Lotus sonrió al grupo, segura de que era una de las pocas que realmente podía decir lo que había sucedido. Tiene rango real, adaptación ofensiva, activo, Rae avanzó, ¿verdad? Eso significa que Rae avanzó, tiene que hacerlo, podemos verla ahora. Se ha vuelto grande, es variocolor, divagó el pequeño clérigo. Carl levantó la mano para chocar los 5, bien a la primera, pero sigue del mismo tamaño, y no sé por qué pensarías que se puso brillante, pero sí que se aseó bien el caparazón, así que su pelaje está impecable y sus patas son de un rojo sangre extra. Quiero hacer mi gran revelación en la línea, Rae le informó. Rae dice que quiere mostrárselo a todos a la vez, así que no saldrá hasta que empiece nuestro turno, así todos podrán ver lo gloriosa que puede ser una araña baño de sangre adulta. Doug se rió, bueno, al menos no perdió el dramatismo al avanzar, habría sido una pena que Rae se volviera aburrida y seria solo porque era la única de rango real en ese momento. Bob resopló divertido, me alegra saber que tiene el mismo tamaño, ya me he acostumbrado a ese nivel de araña gigante, no creo que mi corazón pueda soportar una versión aún más grande. Esa mañana, decidieron comer en el fuerte y dejar que los clérigos cocinaran para ellos para que pudieran sorprender a los demás cuando llegaran a la línea y sacaran a Rae. Todos sabían que Lotus no estaba hecha para guardar secretos, y si tuviera que sentarse durante todo el desayuno, lo soltaría sin pensarlo 2 veces. Así, salieron justo a tiempo para dirigirse a la fila para sus turnos, mientras hacían lo mejor que podían para evitar atraer la atención de aquellos con sentidos más agudos hasta que llegaran. Adaptación ofensiva era una habilidad pasiva que Rae compartía con Carl, y él no podía desactivarla, pero eso significaba que era bastante obvio que poseía una habilidad de rango real para cualquiera que estuviera cerca y prestando atención. Las cabezas se giraron cuando se acercaron a la línea, pero Carl no dijo nada mientras caminaba hacia su lugar y relevó al equipo de turno, quienes en realidad no se fueron, solo retrocedieron un poco para que él pudiera tomar su lugar. Solo una vez que estuvieron en posición y toda la sección de la fila estaba mirando, Carl llamó a Rae para que todos admiraran su belleza y gloria.
Tan pronto como apareció, toda la línea quedó en silencio, antes de que el canal de comando de la radio comenzara a estallar con comentarios de pánico. ¿Quién tiene los ojos puestos en la amenaza de rango real? No se detectó ninguna amenaza. No hay nada en el alcance. Joder, tiene que estar cerca, lo presiento. Flanco derecho, ¿lo ves? El flanco derecho no informa de ninguna amenaza entrante. Hay una bestia de rango real aquí, todos podemos sentirlo. Recibido, bestia de rango real localizada, actualmente jugando kickball con los clérigos. Maldita sea, Carl. Lo absurdo de la confusión radial rompió la tensión y todos en el flanco derecho se giraron para ver a Rae jugando con Lotus y Dow. Carl veía a los profesores irrumpir, decididos a reprenderlo por no informarles que había avanzado, pero la broma era para ellos, aún no había avanzado, solo Rae sí. «Disfruta sembrando el caos en las líneas», gritó uno de los maestros de la clase guerrera mientras se acercaba al lugar donde Rae jugaba con los clérigos de la naturaleza. La araña del baño de sangre asintió enfáticamente y los estudiantes estallaron en risas. Él no había estado hablando con ella, pero Rae estaba tan claramente orgullosa de su broma que nadie tuvo el corazón para decirle que al menos deberían haber advertido a las personas a cargo. Los profesores se habían reunido, tratando de decidir cuál era la situación real, y si Carl podía ser considerado de rango real, lo que requeriría una notificación al gobierno, ya que tendría que ser reasignado para liderar un equipo más poderoso, o unirse a otro equipo de rango real y combatientes superiores. La mayoría del equipo de ataque que se había enfrentado al último asalto había llegado corriendo, en caso de que realmente hubiera una amenaza de rango real aquí, y Carl pudo ver que la mayoría de ellos estaban divertidos al ver que en realidad era solo Rae. Todos habían sospechado que ella estaba a mitad de camino del rango real durante la última batalla, con algunas de sus habilidades ya avanzadas, pero ahora tenían evidencia clara de que había un monstruo de rango real en el equipo de Carl. Pero ese era el problema, las élites se medían por su propio poder. Rae tenía rango real, pero eso no significaba que Carl también lo tuviera automáticamente, a menos que pudiera ejercer ese nivel de poder sin depender de ella. ¿Cuándo planeabas anunciar este avance de la academia?, preguntó uno de los profesores antes de que Carl pudiera responder al primero. Carl se encogió de hombros, creía que ya lo habíamos anunciado a toda la academia a la vez, o sea, todo el mundo lo sabe, así que misión cumplida, ¿no? Doug y Lotus asintieron, mientras Dana miraba a Morgana. Recuérdame, ¿qué te hizo querer ser asesora estudiantil? El brujo suspiró. No recuerdo que los alumnos de mi año fueran tan problemáticos, eran un poco imbéciles y les gustaba formar grupitos, pero definitivamente no recuerdo que les diéramos tantos dolores de cabeza a los profesores. Tank miró a Rae y a Carl. Parece que tienes al menos una de sus habilidades. ¿Conseguiste acceder a alguna más mientras ella avanzaba? Esa fue una excelente pregunta. Estado, nombre, Rae. Especie, araña del baño de sangre. Rango, real. Habilidades compartidas, adaptación ofensiva, lacerar, escudo de tierra. Rae, ¿cuándo aprendiste escudo de tierra?, preguntó Carl en voz alta, sobresaltado. Mira esto. Rae se encerró en una cúpula de piedra y de repente apareció justo detrás de Tank con sus mandíbulas apoyadas sobre su cabeza. Maldita sea, sabía que los estudiantes no solo se burlaban de mí, aprendió a hacer el paso de sombra, y aprendió a crear sus propias sombras para pisar en ellas. Un profesor de la clase rebelde maldijo. El otro renegado de la zona se rió. Oh, eso no tiene precio, no sabía que aprendió a crear sus propias sombras. Ayer estaba dando clase cuando desapareció por primera vez, se fue del borde del campo de entrenamiento a los árboles. Me vio, qué bien, creí que no se había dado cuenta, Rae le informó a Carl, y luego desapareció para reaparecer de pie sobre su cúpula de piedra. Tank se golpeó la barbilla con los dedos. ¿Puede alguien explicar de forma que un berserker entienda por qué Rae usa magia de tierra?
El acto de desaparecer tiene sentido, pero eso no. Carl le sonrió al hombre corpulento. Su proceso de avance incluye el ciclado de mucha sangre de rango superior por su cuerpo, un baño de sangre, usó sangre de gigante de las colinas, y todos ellos pueden usar magia de tierra, así que obtuvo una habilidad de ellos durante su avance. Si hubiera usado otra cosa, habría sido una habilidad diferente. Entonces, aprendió a hacer escudos de piedra. Es una habilidad defensiva impresionante, pero ¿es una atacante de tipo asesino?, preguntó uno de los guerreros confundido. Rae le arrojó una piedra de béisbol. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 374, de la tierra a Rae. Carl se rió. Conseguí acceso al escudo de tierra, pero ella puede usarlo y lanzamiento de roca. ¿Cómo encaja eso con sus otras habilidades?, preguntó Tank, sin entender bien cómo esa habilidad era relevante para ella. Rae invocó una gran piedra en el aire y la lanzó a la distancia. Cuando estaba a 100 metros de distancia, apareció debajo. Una sombra portátil para sus habilidades de movimiento. Además, antes tenía una habilidad de lanza que usaba a corta distancia para aplicar, lacerar. Ahora puede lanzar objetos grandes a la gente. Puede que no sea afilada, pero apuesto a que los hará sangrar, supuso Carl. Y ahora puedo usar golpes aplastantes. Esas son todas mis bonificaciones, añadió Rae mientras regresaba a su domo. Smashing Posts, Thor murmuró con reverencia, mirando desde su espacio hacia la cúpula. Te prepararé algo después de nuestro turno. Carl estuvo de acuerdo. ¿Cuánto crees que ha aumentado su daño?, preguntó Tank con curiosidad. La había visto de cerca en combate, y tenía una buena idea de lo que podía hacer hace 2 días, por lo que sería uno de los mejores para juzgar cuánto se debía a su mejora gracias al avance. ¿Tenemos un mago de barrera de alto rango de comandante cerca?, preguntó Carl. Uno de los profesores dio un paso adelante y creó una sólida pared de magia frente a los estudiantes. Rae, si fueras tan amable de apuñalarme esa vez, pidió Carl. Rae se movió tan rápido que la mitad de los estudiantes ni siquiera pudieron seguir su figura camuflada, y la barrera se hizo añicos cuando su pierna, cubierta de piedra, salió disparada hacia adelante. Ni siquiera hubo resistencia, la barrera se rompió al primer golpe. El maestro se quedó mirando el lugar donde solía estar su barrera. Ni siquiera había resistido lo suficiente como para frenar el avance de Rae. Esa era la barrera en la que confiaban para defenderse de los ataques de los gigantes de la colina, y aunque contaba con el apoyo de otros, no había caído con frecuencia durante el tiempo que llevaban allí. El maestro negó con la cabeza, aclarando sus ideas. Ese no es un daño bajo de rango real. Supongo que Carl tiene varias mejoras pasivas activas en sus bestias, pero diría que es un poco más del doble del mínimo para el rango real, explicó. Carl asintió. Sí, hay varias habilidades que siempre están activas, pero aún así puedo aumentar su velocidad y daño un poco más. Tank parpadeó lentamente mientras hacía cálculos mentales. Todo eso aplica también a los golems. Sí, pero ya eran avanzados, así que puede que no hayan avanzado tanto como Rae. Ahora que ha alcanzado el rango de sus golems, tendremos que esperar a que la habilidad los impulse al rango monarca antes de que vuelvan a estar tan por delante de ella, explicó Carl. Algunos estudiantes se estremecieron al pensarlo. El rango real era un sueño para la mayoría. Los golems de rango monarca eran el tipo de cosas sobre las que se hacían películas de terror. Bueno, en realidad no solían hacer películas de terror sobre cosas tan aterradoras. La mayoría de las películas usaban amenazas más cercanas, pero la idea era la misma. Todos los demás descansaban en sus espacios mientras Carl trabajaba para reconstruir el foco energético que el avance de Rae había agotado. Estaba tardando más de lo esperado, pues la energía seguía filtrándose mientras los espacios intentaban equilibrarse con el de Rae, que no se reducía.
Ya estaba en un nivel de energía mucho más alto que el de ellos, por lo que la energía simplemente siguió fluyendo desde la transferencia hacia el espacio mismo, lo mismo que había sucedido al principio, antes de que Carl hubiera creado los puntos de enfoque de energía en primer lugar. Bueno, si hay un ataque, me atrevo a decir que este flanco ya está listo para repelerlo, pero creo que todos esperamos con ansias los resultados del inminente avance del comandante Carl. Todo su equipo ya da señales de avanzar, mucho antes de lo previsto. Dime, ¿hay algún secreto? ¿Una habilidad oculta, un don que te fue otorgado?, preguntó el profesor mago de barrera. Carl se encogió de hombros, mientras Tessa agitaba la mano con desdén. Nada tangible. Los oráculos dijeron que teníamos la suerte del dragón mundial si nos manteníamos unidos, así que firmamos un contrato para pasar un año trabajando en equipo. Desde entonces, las cosas han ido bien y, al mismo tiempo, se han vuelto cada vez más peligrosas para nosotros. La maestra asintió, comprensiva. Los oráculos tienen una forma de jugar con todos nosotros, pero si dijeron que te ayudaría, entonces debe haber sido así. Pero podría jurar que tienes una suma sacerdotisa sin experiencia en el grupo. Ese último comentario fue dirigido directamente a Tessa, quien sonrió pero no confirmó ni negó nada. Los estudiantes estaban más ansiosos por ver qué sucedería después. Los gigantes de la colina tenían más gigantes de rango real para atacarlos, pero la mayoría de las veces evitaban los puntos más peligrosos de la línea y atacaban los puntos débiles de la defensa humana. Ahora que había un defensor de rango real aquí, tendrían aún más días libres entre ataques. Eso parecía demasiado pedir, pero no había señales de un ataque hoy, por lo que tal vez iban a tener un respiro lo suficientemente largo para que todos se recuperaran de la falta de sueño que sufrieron mientras los muros eran derribados. El profesor de la clase maga se volvió hacia Carl. ¿Puedes mostrarme la barrera de tierra que dijiste que obtuviste de Rae? Me gustaría ver qué tan fuerte es. Carl levantó un muro de piedra, colocándolo frente a la línea para que los magos pudieran atacarlo a voluntad. No era tan fuerte como él podía hacerlo, cerca del 80% de potencia, lo que no pondría a prueba sus capacidades, pero cuando los magos comenzaron a lanzar hechizos, sus hechizos solo crearon astillas en la piedra, destrozándola docenas de veces antes de que la barrera se rompiera. Eso es realmente impresionante. ¿Cuánta energía le añadiste para mantenerlo activo?, preguntó la maestra. Ninguno, simplemente lo creé y lo dejé ahí. Puedo ponerle energía si quieres, pero pensé que no deberíamos quemar demasiado por si acaso todo este alarde trae problemas, explicó Carl. Bueno, si puedes crear barreras así sin alimentarlas activamente, no creo que tu grupo tenga mucho que temer ahora mismo. Puedes crearlas como una capa de armadura alrededor de alguien. Carl lanzó el hechizo a Tanque, quien se flexionó y forcejeó un momento, antes de usar la furia y volar la piedra en pedazos. Lo tomaré como un sí, pero también como un no. Desde luego, no es un hechizo de armadura de tierra, es solo una barrera estática. El mago rió. Pero Carl tuvo una idea, creó un escudo con la piedra y se lo entregó a Tessa, luego, ajustó las ranuras traseras para que su brazo cupiera sobre la armadura. Si estoy en lo cierto, una barrera de piedra mágica no tiene por qué pesar nada, explicó Carl. Tessa asintió. Lo siento en el brazo, pero no debe pesar más de 1/4 de kilo. Si lo usara como escudo en combate, reduciría mucho la fatiga del brazo, y es renovable, así que no tendría que extender una barrera para proteger mi equipo. O Carl podría lanzarlo sobre su escudo cuando tuviera un momento, para que ella tuviera un escudo en su mano sin importar nada. Bob estaba pensando lo mismo, ya que era un guerrero defensivo, y tener una capa tan duradera sobre su escudo le ahorraría 1 tonelada de maná en guardia, que no era tan eficiente en maná como habilidades de rango superior como esa. Por lo que todos podían deducir, el escudo de tierra era una habilidad de nivel 2, con el beneficio adicional de ser una habilidad innata de rango real, con la eficiencia de maná y la durabilidad a juego.
Era muy superior a una habilidad común de nivel 1 utilizada en el rango real, como lo harían la mayoría de los élites a menos que aprendieran una versión mejorada. Tendremos que añadirlo a las tácticas del equipo, quizás incluso podrías hacerle un casco nuevo a Thor, para que no tenga que arriesgar su rayo para dar cabezazos, sugirió Bob. Eso le sonó genial a Thor, a todos les encantaba un buen sombrero, Bob tenía uno muy bueno, incluso con cuernos largos y bonitos, para Thor, debía ser un experto. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 375, El camino de los monstruos. El turno transcurrió con calma, sin atacantes a la vista, pero en cuanto Carl y su equipo abandonaron la formación, la situación se tornó caótica. Todos los profesores querían saber si Carl podría escribir más libros de hechizos para que los copiaran, o si podría enseñar las habilidades que Ray había aprendido directamente a otros estudiantes como hacían los profesores de la academia con los básicos. Carl revisó la descripción del libro de habilidades para escudo de tierra y frunció el ceño. Libro del escudo de tierra disponible para usuarios. Monstruo gigante, elemento tierra, requiere una gema del elemento tierra de rango comandante o superior, molida hasta convertirla en polvo, mezclada con oro en polvo y sangre de gigante de las colinas de rango comandante o superior. Eso era mucho más detallado de lo que jamás había obtenido de la habilidad, pero el libro parecía ser mucho más restrictivo, o quizás no, ya que desconocía las restricciones del libro de relámpago refrescante, pero necesitar las 3 palabras clave lo reducía a Rae, quien era un monstruo gigante y había obtenido el elemento tierra al ascender al rango real usando sangre de gigante de las colinas. Puedo hacerlo si tenemos una gema de elemento tierra de rango comandante en polvo y oro en polvo para mezclar con sangre de gigante de colina de rango comandante que tengo en reserva, pero solo puede ser usada por monstruos gigantes con elemento tierra, explicó Carl. Alguien detrás de Tank comenzó a maldecir y Carl escuchó claramente las palabras, no voy a pasar por eso otra vez, antes de que el hombre se alejara pisando fuerte. Bueno, eso nos da la respuesta que necesitamos. Puedes esperar con el libro hasta que realmente no tengas nada mejor que hacer, pero si hay otros miembros de tu grupo que puedan usarlo, podemos conseguirte los suministros, sugirió el gran berserker. Lo más cercano sería Ofelia, pero no sé si contaría como un gigante, ni si tiene alguna habilidad con el elemento tierra, y mucho menos un aspecto de este elemento. Carl suspiró. Ofelia negó con la cabeza, tengo un tamaño promedio para un hombre oso, y esa es una transformación del elemento naturaleza, no del elemento tierra. El número de personas que podrán usar ese libro será muy limitado. Supongo que ni siquiera Thor podría usarlo, y se le considera un monstruo gigante, según los estándares de los reptiles, es más rayo y elemento sagrado que tierra. Era una pena que no pudieran compartir más habilidades por ahora, pero en el futuro, Carl sin duda tendría que donar una copia a los inscriptores. Si alguien más conseguía su clase, sería fantástico que empezara con algo, incluso algunas habilidades adaptadas a las bestias para empezar con buen pie. Los estudiantes de la fila se sentaron a cenar y los profesores comenzaron a acercarse para hablar con Carl. El mismo pensamiento rondaba la mente de todos, ¿cuánto tiempo pasará antes de que la academia tenga un estudiante de rango real? El gobierno solo había ordenado a los estudiantes y profesores de los rangos ascendido y comandante que vinieran a la frontera de los gigantes de las colinas, así que existía la posibilidad de que alguien intentara robárselo en cuanto se corriera la voz, pero también existía la posibilidad de tener un defensor de rango real en sus filas durante un tiempo. Les daría a todos mucha más tranquilidad y tal vez podrían empezar a dormir bien entre turnos. Demasiados estudiantes estaban demasiado cansados y nerviosos por la falta de sueño, pero demasiado nerviosos para permitirse caer en un sueño profundo cuando podría haber un ataque en cualquier momento. Incluso si estaban fuera de servicio.
El aura de rango real parecía poner nerviosos a muchos estudiantes de rango ascendido, así que Carl no se quedó mucho tiempo en el comedor. En cambio, condujo a los profesores a una de las carpas de aulas donde pudieron hacer preguntas a su antojo. Empecemos con los temas importantes: ¿cómo cambiará el papel de Rae en combate con sus nuevas habilidades?, preguntó uno de los profesores, cuya voz Carl reconoció como la del comandante de zona en la radio. No cambiará mucho, tendremos más poder defensivo y Rae tendrá más ataques a distancia, pero su función principal suele ser la defensa de los lanzadores, mientras sus golems avanzan para luchar. Ahora, si no tiene presión para defender, podrá ofrecer más fuego de apoyo al equipo, pero su papel esencial no ha cambiado, explicó Carl. Tu equipo necesitará cambiar de táctica para trabajar correctamente con los nuevos escudos de tierra. La mayoría de las veces, no podemos hacer que Rae cree barreras con huecos por los que puedan atacar, sin dejar de estar protegidos de los enemigos, o puede concedérselo a un escudo real, si vamos a formar un muro de escudos para ellos en una batalla más grande. El comandante de zona tomó nota rápidamente y asintió. Entonces, ¿piensas pedirle que construya escudos portátiles o una estructura sencilla con techo para bloquear los ataques desde arriba? Eso debería funcionar, y mantendría a los magos a salvo mientras luchan. Lotus rió entre dientes. También reduciría las quemaduras solares. Bob asintió. Tiene razón, podrían pelear a la sombra. Quizás podríamos pedirle a Rae que les haga también unos bancos para que puedan sentarse y relajarse mientras lanzan sus hechizos. Algunos magos rieron, mientras que otros simplemente pusieron los ojos en blanco. ¿Así es como imaginas a los hechiceros de atrás, holgazaneando a la sombra, lanzando hechizos de apoyo?, preguntó Morgana. Claro que no, ahora mismo no tienes sillas ni sombra, pero si las tuvieras. No, eso no funcionaría, ¿verdad? Necesitas hacer gestos y movimientos mientras lanzas. No sería tan efectivo desde una de esas cómodas sillas colgantes. Bob se dio cuenta. Doug se encogió de hombros. Aunque las mecedoras serían geniales para otras actividades, tendré que conseguir que Rae me deje una antes de que cambiemos de estación. Entonces, podemos esperar tácticas similares de su grupo, pero con mayor capacidad defensiva y mayor poder de ataque. Genial. ¿Hay alguna pista sobre cuándo podrían avanzar los demás?, preguntó el comandante de zona, volviendo al tema. Debería ser pronto, probablemente dentro de un mes, incluso podría ser en los próximos días, pero no tengo la experiencia suficiente para asegurarlo. Carl se encogió de hombros. Eso debería bastar por esta noche. Nos pondremos en contacto mañana antes de su turno, por si necesitamos equilibrar las fuerzas en la línea. El comandante de zona les informó, se levantó y salió de la habitación. Olvídalo, lo más importante es que puedes crear defensas de rango real para el frente. ¿Cuántos escudos crees que puedes crear a la vez? ¿Hay un límite de tiempo para el hechizo?, preguntó uno de los guerreros. La verdad es que aún no lo sé, no he tenido oportunidad de experimentar nada, ya que nos distrajimos y nos quedamos viendo a Rae presumir durante todo el turno. No parece que caduque, ya que la cúpula de piedra de Rae sigue ahí delante de la fila, pero podría desaparecer para mañana, y no sé cuántos hechizos puedo mantener activos, explicó Carl. Bueno, tendremos que comprobarlo mañana. Cuanto antes, mejor, preferiblemente antes de que los gigantes de las colinas vuelvan a aparecer. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 376, Conjunto de banderas. El comentario de bandera roja que alguien había hecho la noche anterior definitivamente había sido el culpable de esta mañana, decidió Carl. Ni siquiera había podido tomar un café por la mañana, mucho menos desayunar, cuando sonó la alarma con el tono urgente adicional que decía que los gigantes de las colinas estaban atacando y acercándose rápidamente. Todos salían al mismo tiempo, corriendo por el campamento o montando en las bestias para ahorrar tiempo.
mucho tiempo en el caso de Lotus y Rae, quien acababa de descubrir que podía usar paso sombrío continuamente con un clérigo adjunto, siempre y cuando Lotus no se cayera. El requisito básico para paso sombrío era que al menos la mitad del cuerpo estuviera en la sombra. La mayoría de los pícaros lo lograban con un movimiento de su capa. Rae lo hacía con magia de tierra o con la capa de Lotus ondeando sobre su espalda. Todo salió de maravilla para ellos y estuvieron en su lugar en cuestión de segundos, sorprendiendo a los élites que ya estaban allí. Solo que no era el mismo grupo al que estaban acostumbrados. Su turno estaba prácticamente allí, pero los otros dos turnos se habían reducido a más de la mitad y se habían reemplazado con infantería regular, guiada por los túnicas blancas de la iglesia. Lotus comprendió de inmediato por qué. Tenían a Rae allí y Karl estaba a punto de avanzar, así que ya no necesitaban tantos élites fuertes en el flanco derecho. Consiguieron a Bob y Doug como refuerzos permanentes, por lo que Lotus pudo ver, ya que seguían en su dirección, y Morgana también venía, pero había muchos más túnicas blancas en la línea de picas de lo que recordaba. Lotus saludó alegremente a los nerviosos soldados, quienes se calmaron un poco al ver al extraño dúo detrás de sus filas. Todos habían escuchado los rumores, y si tenían una bestia de rango real con ellos, entonces deberían estar bien, sin importar lo que viniera. Karl llegó 30 segundos después, con una sonrisa satisfecha de Rae y Lotus, y una cálida bienvenida de los otros élites que estaban ansiosos por ver al nuevo y mejorado Rae en acción. Karl corrió delante de la fila y se giró para dirigirse a los recién llegados. Veo muchas caras nuevas en la fila hoy, así que esto debería ser fácil. Necesito que todos levanten sus escudos, gritó Karl. Quienes pudieron oírlo respondieron de inmediato, y Karl dividió escudo de tierra entre 50 escudos metálicos de gran tamaño, dándoles a todos una capa de magia de tierra de rango real. Luego repitió la tarea mientras corría por la línea hasta el final de su sector, donde la magia defensiva de otro equipo tomó el control. Perfecto, eso debería darte los primeros golpes. Solo confía en tus escudos y mantén las picas en alto para detener la carga, gritó. Señor, sí señor, los soldados respondieron al unísono. Tessa y los demás a bordo de Thor llegaron poco después. La clériga de guerra evaluó los escudos mejorados con ojo experto y luego lanzó sus mejoras de combate, dotando de un brillo dorado distintivo las picas y las armaduras de los soldados y élites en primera línea. Fue solo un pequeño cambio de la rutina habitual, agregando a Karl mejorando los escudos, fácilmente completado antes de que los gigantes de la colina estuvieran dentro del alcance. Pero Hawk podía verlos. Cargaban hacia adelante, y había un gran grupo de comandantes acercándose al flanco derecho, la misma táctica que Karl y su equipo usaron para derrotar a los gigantes de rango real en el pasado. Si fueran tan buenos en técnicas de asesinato como los humanos, Karl estaría preocupado, pero 20 comandantes adicionales no eran gran cosa. Karl notó que también les faltaban bastantes profesores. Los 3 de su equipo eran los únicos asignados a toda esta sección, cuando normalmente habría al menos 6 o 7, entonces llegó un último equipo trotando, con armaduras azul pistola que resaltaban el blanco de sus túnicas de iglesia. Al igual que Bob, todos eran guerreros con armadura pesada, y al igual que Bob, todos lucían cascos magníficamente ridículos. Princesa Rae, comandantes, el clero nos ha enviado aquí para garantizar su seguridad. Equipo de Fuerzas Especiales 808 reportándose, anunció el hombre al mando. Había 3 hombres y 2 mujeres en el equipo, todos vestidos casi de forma idéntica, o quizás uno era un hombre excepcionalmente delgado. Era difícil saberlo con las túnicas y la armadura práctica, pero una era claramente mujer, ya que la curva de su placa pectoral dejaba claro que necesitaba espacio adicional. ¿Cuál es tu especialidad? Te conseguiremos un puesto, respondió Karl mientras Rae se pavoneaba de alegría. Se habían dirigido a ella primero. No solo eso, sino que la habían llamado princesa. Eran, obviamente, la élite de la élite, con su juicio impecable y gustos refinados.
Todos somos caballeros mágicos, magos de rango comandante entrenados en combate duro, les informó el líder del equipo. Dana les dirigió una mirada curiosa y la mujer del flanco derecho levantó su visera para guiñarle un ojo. ¿Por qué entrenarías a magos en combates duros?, preguntó Dana con curiosidad. Tenemos las mejores barreras, tenemos magia ofensiva, pero ¿cuál es la debilidad del mago promedio? Son frágiles y no se desenvuelven bien en combate cuerpo a cuerpo, nuestro entrenamiento compensa esa desventaja, ¿te gustaría aprenderla? Leí en tu expediente que tienes una barrera de anulación y una habilidad avanzada en barreras es uno de los requisitos de solicitud para ser considerado para un puesto, respondió la mujer de las fuerzas especiales. Oye, no me robes a mi mago Dana, pero estoy de acuerdo, podría serle útil aprender tus técnicas, respondió Carl, medio en broma. Entonces observa y aprende, lo primero será aprender a usar la espada, lo cual lleva tiempo, pero tenemos un truco si de verdad quieres aprender, después de la batalla, podrás decidir si quieres intentarlo, respondió la mujer, ignorando a Carl para hablar con Dana. El sonido de los cuernos de guerra de los gigantes de las colinas se escuchó en la distancia, y Carl vio a un grupo de 30 comandantes separarse, alejándose del flanco y separándose de la carga principal. Parece que te están desafiando, al 100%, comentó Bob. Sí, supongo que deberíamos darles la razón, Rae, ¿por qué no muestras tu habilidad para lanzar piedras mientras los golems nos acompañan? Las piedras pequeñas a gran velocidad deberían romper o detener las rocas que se aproximan, sugirió Carl. Araña antiaérea. Rae respondió confundida. Araña antiaérea, luego puedes apuñalar a cualquiera que llegue a las líneas, Carl confirmó. Carl lideró al grupo desde el flanco, acompañado por el equipo de fuerzas especiales, para sumar algunos números a su escuadrón de 8 personas. Con los golems, eran 15, una cifra bastante redonda, la mitad de lo que había enviado el enemigo, y suficiente para mantener una formación defensiva. El equipo de las fuerzas especiales avanzó al frente, y Carl observó cómo extendían sus espadas hasta convertirlas en lanzas de hoja larga con un hechizo. Era una habilidad muy útil, ya que les otorgaba el alcance adicional necesario para enfrentarse a un objetivo tan grande como los gigantes de las colinas. Carl activó todas sus mejoras, lo que provocó que Thor y los golems aumentaran de tamaño y velocidad. A mi señal, gritó Carl mientras preparaba escudo de tierra en los últimos escudos, así como en la cabeza de Thor, y añadía 5 capas de cuerpo llameante a su mazo. Usando su fuerza mejorada, se abalanzó sobre las cabezas de los caballeros mágicos y destrozó el garrote del gigante de la colina que tenía en la mira. El mazo seguía avanzando, y Carl reactivó la pila de hechizos mientras golpeaba con el martillo descomunal el hombro del gigante. El gigante de la colina cayó de rodillas y los golems araña entraron en acción, comenzando hacia los flancos traseros de los atacantes. Antes incluso de que Carl aterrizara, los caballeros ya estaban en combate, habían usado una habilidad de movimiento similar a la de los espadas hechiceras para compensar su falta de fuerza sobrenatural, y sus espadas eran un borrón mientras las lanzas desgarraban a los gigantes. Thor cargó junto a Carl mientras este llevaba al gigante herido al suelo antes de usar Rend para cortarle el cuello con un movimiento de su mano. Luego pasó al siguiente mientras los guerreros avanzaban y los hechizos de Dana silbaban en lo alto. Carl podía ver que los caballeros usaban hechizos de mago, pero los usaban a quemarropa, como contrapunto a sus ataques con armas. Era un estilo de lucha increíblemente agresivo para un guerrero defensivo, pero su velocidad mejorada lo hacía funcionar. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 377, Luchando a ciegas.
El hechizo de corrupción de Morgana estaba pudriendo a los atacantes y ralentizando sus movimientos, mientras que una repentina ventisca convirtió todo a más de 20 metros de distancia en un muro blanco. Eso podría ser mucho para los humanos, pero para los gigantes de las colinas, que medían más de 5 metros, hacía que luchar fuera más que un pequeño problema. Solo podían ver lo que les sucedía a los combatientes más cercanos, y los que estaban más lejos estaban borrosos, lo que dificultaba distinguir los objetivos. Carl se dio cuenta rápidamente y se equipó con su capa blanca y peluda, lo que hizo que el contorno de su forma apareciera borroso en la nieve mientras continuaba su asalto. El equipo de fuerzas especiales ya vestía de blanco, pero el cambio hizo que Bob destacara aún más con su atuendo plateado y negro. Bolas de fuego se dispararon desde los tótems colocados en el suelo a un lado del grupo, donde los gigantes tendrían que exponer sus flancos o espaldas para deshacerse de ellos, y Remy se deslizó para esperar entre Lotus y Dana mientras ella disparaba su Chain Lightning y alternaba ubicaciones para sus tótems. «Ataque de oleada», anunció el líder de los caballeros mientras se retiraban al unísono dentro de la formación del equipo. Carl no estaba seguro de qué significaba eso, pero de todos modos levantó una red de escudo de tierra como una cúpula sobre los élites. Una lluvia de rocas impactó contra la piedra, que brilló con magia mientras los caballeros añadían sus escudos a la mezcla. Entonces, la piedra se desmoronó, permitiendo que las rocas rebotaran en los escudos mágicos. Carl no esperó a que terminara la lluvia, cambió a su espada y regresó a la lucha, cortando a los gigantes mientras los golems mantenían su velocidad de ataque. Eran tan ágiles que los gigantes de las colinas aún no habían logrado matarlos ni herirlos gravemente, a pesar de intentar rodearlos. El aumento de poder de combate no debería haber sido tan grande, pensó Carl, pero Rae había subido de nivel, y eso aumentó la bonificación de las mejoras que recibió de Carl. Esas mejoras se transmitieron a los golems, y era definitivamente notable. También parecían ser un poco más inteligentes que antes, y sus técnicas estaban evolucionando. No solo atacaban, sino que también se deslizaban entre las piernas, trepaban por las armaduras para saltar entre los objetivos y, en general, actuaban más como arañas. No solo eran una amenaza, sino una molestia, frustrando a los gigantes de las colinas con sus movimientos erráticos y sus tácticas que parecían irracionales. El objetivo principal de una araña no era infligir el máximo daño en todo momento, como hacían antes los golems. Su objetivo principal era no ser aplastada mientras cazaba. El objetivo principal de una araña no era infligir el máximo daño en todo momento, como hacían antes los golems. Su objetivo principal era no ser aplastada mientras cazaba. No coloques tus telarañas donde les caiga la lluvia directamente, y no te aplastes en el camino hacia la comida. Esa era la costumbre de las arañas. Así, se arrastraban de un objetivo a otro, apuñalando, mordiendo y, a veces, incluso matando. Carl pensó que el daño total que estaban haciendo no era menor, pero el caos que causaron entre los gigantes de la colina era mucho mayor ahora. Ni siquiera podía culparlos. Una araña gigante con cuchillas de afeitar por patas corriendo por debajo de la ingle o trepando por la espalda debía ser estresante. «¿No le teme a nada?», oyó Carl que preguntaba uno de los caballeros mientras se reincorporaban a la batalla. «Sin duda no son los gigantes de las colinas, eso seguro», rió Dana. Los caballeros rieron mientras avanzaban en círculos alrededor de Carl para enfrentarse a los gigantes de la colina. La mayoría de los gigantes ya estaban heridos y sangraban profusamente por las heridas mejoradas con lacerar infligidas por los golems araña. Luchar contra las tácticas poco convencionales de las élites obligaba a los gigantes de las colinas a usar su magia de forma creativa, al igual que Carl había hecho con los escudos de la línea de picas. Reforzaban su armadura con barreras. Esto obligaba a todos a apuntar a las articulaciones que no podían blindarse con una capa rígida de piedra. Estaba disminuyendo las bajas, pero los gigantes de las colinas estaban disminuyendo con un dolor y una pérdida de sangre que era más rápida de lo que podían sanar.
Karl volvió a su mazo. Si iban a poner barreras para frustrar las flechas, solo tendría que usar su práctica herramienta para eliminar barreras. Un gigante salió volando hacia la ventisca cuando el golpe de Karl impactó el centro del pecho de un gigante, destrozando la barrera de rango de comandante y la armadura detrás de ella con un ataque acumulado cadena de relámpagos que se extendió a través de los restos de la fuerza. La ventisca destrozó cada barrera y trozo de piel expuesta, ralentizando a los gigantes mientras el rayo les quemaba los nervios. Los gigantes de las colinas estaban perdiendo la batalla, y ni siquiera se habían dado cuenta de que los estaban acorralando. Los golems araña se habían retirado a la retaguardia mientras los caballeros iban a la izquierda, y Ofelia se unió a Bob a la derecha. Ninguno de ellos podía ver lo suficiente como para darse cuenta de que ya no tenían escapatoria, y sus instrucciones eran directamente contradictorias, ya que cada gigante miraba en una dirección diferente. Dana y Morgana acabaron con los dos que estaban frente a Karl, y cuando este avanzó, se encontró en medio del círculo de los gigantes con todos de espaldas a él. Un golpe contundente en la parte posterior del cráneo lo preparó para saltar a otra cabeza desprotegida, luego un tercer golpe hacia un hombro, lo que provocó que el hacha de un tercer gigante cayera al suelo y lo dejara indefenso. Remy, puedes acabar con la tormenta de nieve, están todos muertos, anunció Karl cuando ya no se movía nada y pudo ver a todos los luchadores cuerpo a cuerpo de su equipo. La ventisca ameinó, y pudieron disfrutar del espectáculo de Rae en modo antiproyectiles, derribando cada roca en un radio de 100 metros a su alrededor. Ni siquiera los cañones antiaéreos eran tan efectivos, y sus piedras pequeñas golpeaban a las más grandes con tanta fuerza que las derribaban al suelo antes de la línea de picas, mientras que las rocas de rango ascendido se hacían añicos. Ella estaba de pie sobre un pedestal de piedra, a la vista de todos, y se burlaba de los gigantes de la colina, cuya ofensiva a distancia había sido completamente anulada en este flanco. ¿Siempre ha sido tan dramática?, preguntó uno de los caballeros. Lotus rió y Doug puso los ojos en blanco. Aún no has visto nada, espera a que se ponga en marcha, ahora mismo es como un anticipo de lo dramática que será Rae. Tessa asintió. No estuviste aquí el día que colgó y crucificó a un gigante de la colina de rango real para provocar al resto del ejército y obligarlo a atacar, ¿verdad? Fue dramático. O el día que envió a los golems araña a través de los gigantes de rango ascendido, mutilando a cientos de ellos en 15 minutos sin matar a nadie. El caballero asintió, entendido. A Rae le gusta dejar huella, a alguno de los demás le gusta tanto la atención. Karl miró hacia atrás, al lugar donde Tessa y Doug le estaban rascando la cresta de la cabeza a Thor. Sí y no, a Thor le encanta la atención, todo el tiempo, pero no de forma dramática, simplemente es una persona sociable. Lotus asintió. Un Lightning Cerro es un animal de manada, y no le gusta separarse de su manada improvisada. Thor es sin duda el más cariñoso del grupo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 378, ¿ya terminaste de presumir? Karl giró al grupo hacia el resto de los gigantes de la colina, que se preparaban para cargar contra los humanos ahora que Rae había bloqueado su descarga de rocas. No iban a quedarse sentados esperando a que los humanos reunieran un ataque completo como la última vez que estuvieron allí, así que cargaron, pero Karl también lo hizo, lo que obligó al final de la fila a girarse y encararlo a él en lugar de a la línea de picas. Podía sentir el poder acumularse en el aire mientras atacaba, pero Karl lo descartó como algo que los gigantes de la colina estaban tramando. Si lograba matar a suficientes, el hechizo grupal colapsaría y sería el fin. Con prisa activado, Karl dejó atrás al resto del grupo, excepto a los golems araña, que lo acompañaron hasta las filas de los gigantes de la colina. El trío desmembró a los gigantes ascendidos y los dejó heridos mientras se dirigían hacia los comandantes. Fue la misma táctica que habían usado los golems araña, pero además Karl y los gigantes de la colina todavía no tenían una buena respuesta para ello.
Lanzaron púas de piedra, pero se movían con demasiada lentitud, y Carl las esquivó o las derribó al pasar. Lanzaron piedras, pero los ataques de rango ascendido solo rebotaron en sus barreras y alcanzaban a su objetivo. El resto del grupo gritaba algo, pero Carl no podía entenderlo por el ruido del combate. Estaban cerca, y su visión periférica le decía que resistían sin heridos. Simplemente reduciría la velocidad un poco y los dejaría reagruparse. Entonces Rae estaba al lado de Carl, agregando un cuarto miembro a su equipo y haciéndolo trotar para mantenerse al día con la marea de bajas causadas por el trío de arañas. No pudiste contenerte más, ¿verdad? Carl se rió. Dejaron de tirar piedras. A lo lejos, los gigantes de las colinas se dispersaron y huyeron mientras otro grupo cargaba al frente de la línea. Parecía que las tácticas agresivas de Carl estaban contagiando a algunos de los otros comandantes, y los gigantes de las colinas no estaban contentos con ello. Pero aunque los gigantes de la colina estaban en retirada, la sensación de creciente poder en torno a Carl no disminuía. Carl, quédate donde estás y no te muevas, advirtió uno de los caballeros mágicos. Carl se detuvo, preguntándose si había activado algún tipo de trampa mágica, tal vez una mina terrestre, pero cuando lo hizo, vio lo que los otros habían estado tratando de advertirle mientras luchaba. Había un remolino en el aire, una distorsión causada por algún tipo de magia, y no era nada que él reconociera. El efecto estaba empezando a condensarse, haciendo imposible ver fuera de la distorsión, pero por la información de Hawk sabía que había un pequeño grupo de gigantes de rango comandante corriendo hacia ellos. Incluso si quedara atrapado en ese lugar por un segundo, los golems podrían manejarlo en menos de un minuto. Entonces, la realidad pareció torcerse y Carl sintió como si cayera, como si fuera arrojado a un vacío que ninguno de sus sentidos mejorados podía penetrar, un espacio donde ni siquiera el tiempo parecía existir. Entonces todo se detuvo y se encontró mirando su propia imagen frente a él, perfectamente real, pero congelada en el tiempo. Bienvenido a la primera prueba de avance, selecciona la recompensa que desees, apareció en el aire sobre su maniquí. Era escalofriante, la imagen incluso tenía el pequeño desgarro en su capa blanca y la sangre fresca que le había salido durante la pelea. 6 cajas aparecieron en el suelo alrededor de su imagen, 3 de ellas eran de plata con diamantes, 2 más grandes, de oro con incrustaciones de rubíes, y un pequeño cofre cerrado de un rico cristal púrpura. Este estaba envuelto en cadenas negras que proyectaban una suave sombra como si retuvieran activamente su contenido. Carl rodeó el círculo de cofres para ver sus opciones. Los 3 cofres de plata contenían libros de habilidades encuadernados de forma sencilla y colocados boca abajo sobre pilas de monedas. Los 2 cofres dorados contenían varios libros de habilidades ornamentados con el lomo hacia arriba para que Carl pudiera leerlos. Barrera de anulación divina, ira titánica, cambio tectónico, renacimiento. Cada uno de los libros de hechizos era una versión mejorada de un hechizo en el que una de sus bestias o alguien del grupo se especializaba. Debajo de los libros había paquetes envueltos en tela e indicios de monedas de oro y gemas. Tenía que haber una trampa, nadie elegiría una recompensa menor sin una buena razón, así que ¿por qué dar la opción? Carl sintió que lo observaban al acercarse a la última caja. Era bonita, pero diminuta. ¿Qué podría contener que necesitara estar encadenado así? Definitivamente no debería querer esa recompensa, ni siquiera sabía qué había en la caja, pero si no sabía qué había en la caja, podría ser cualquier cosa, ¿no? El anuncio decía que esta era la primera prueba de avance, por lo tanto, las recompensas deberían estar relacionadas con la mejora del poder del sistema y el desarrollo de sus habilidades. Lo que hacía que pareciera un poco extraño que las recompensas no fueran para él, eran principalmente para los miembros de su grupo, quizás las elegía para todos. Se suponía que las pruebas y las mazmorras eran grandes aventuras grupales, donde todos recibían recompensas pero se hacían en equipo.
Carl nunca había oído que enumeraran recompensas por adelantado, pero la mayor parte de la información real estaba clasificada y lo que se difundía eran rumores e historias de bardos. Si elegía para todo el grupo, ninguno de los cofres era la opción ideal, 5 no contenían lo suficiente para que todos recibieran una parte equitativa, y el último tenía un contenido desconocido. ¿Hay alguna guía? ¿Puedo saber si estoy recogiendo para todos o solo para mí?, preguntó Carl, hablando en voz alta en la extraña zona de preparación, pero no hubo respuesta. Bueno, no había nada más que hacer allí, así que Carl cerró los ojos y se concentró en la llama mental en el vacío, como el hermano Chen le había enseñado a meditar y despejar la mente. Una vez seguro de pensar con claridad, Carl volvió a abrir los ojos y examinó las cajas antes de frotar su colgante de escamas de dragón para la buena suerte y tocar el cofre de cristal púrpura. Elegir dificultad de nivel 3 para obtener una recompensa de rango épico. Sí, no. Las palabras en el aire tranquilizaron a Carl. Quizás las recompensas no fueran una elección directa, sino una representación de lo que podría obtener al completar la tarea. Eso significaba que había 3 niveles de dificultad en la prueba, y este debería ser el más alto. Sí. Etapa inicial 1, prueba individual de rango épico. La escena cambió nuevamente, y Carl estaba parado en lo que parecía el campo de batalla que acababa de dejar, solo que ambos ejércitos habían desaparecido, y solo estaban él y sus bestias. Thor pisoteó el campo de batalla, feliz de regresar al lado de Carl después de una estadía prolongada en el vacío, mientras Rae rápidamente convocó a sus golems y se preparó para una pelea. Aparecer de repente en nuevos lugares debía significar una pelea, no era como si necesitara ser rescatada, así que debía ser una recompensa por ser la más asesina. No creo que esa sea una palabra, Carl le informó. Debería serlo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 379, primera prueba de avance. El juicio comienza en 5 segundos. A lo lejos, el campo de batalla comenzó a cambiar y se formó una horda de demonios de piel violeta con un enorme líder de 4 brazos entre ellos. Me pregunto si sabrán bien, se preguntó Hawk. Los pequeños son un poco delgados, podría comerlos enteros. Remy estuvo de acuerdo. Medían solo 1,5 metros de alto, la mitad de su longitud, por lo que en teoría podría ser posible, pero incluso entonces, sería un objeto enorme para que una serpiente de su tamaño intentara meterlo en la boca. Los demonios ya estaban en movimiento, y eran increíblemente rápidos, casi el doble de rápidos que los golems araña mejorados con haste. Carl maldijo en voz baja y se preguntó por qué había elegido la dificultad épica. El anuncio de la prueba no bromeaba, si derrotaba a este grupo, sería épica, y solo era la primera etapa. Carl estaba a punto de dar órdenes cuando, de repente, el demonio más grande apareció frente a él, blandiendo sus 4 brazos con espadas, alzó escudo de tierra como un muro de piedra y saltó hacia atrás mientras las espadas se hundían profundamente en el obstáculo. Una patada del demonio destrozó la barrera dañada y fue tras él nuevamente. Rae, envía a los golems para ayudarme mientras el resto de ustedes se encargan de las pequeñas cosas, instruyó Carl. Remy se subió a la espalda de Thor para tomar el lugar habitual de Tessa y comenzó a lanzar Chain Lightning hacia la multitud. Los pequeños demonios quedaron quemados por el daño, y cuando Hawk envió sus bolas de fuego tras el rayo, varios demonios murieron, tropezando y cayendo boca abajo mientras su impulso los llevaba hacia adelante. Lo tenemos controlado, declaró Thor, confiado en que podrían mantener a los grandes números lejos del líder. Sí, jefe, freiremos la comida morada, mientras tú discutes con el tipo que cree que puede ser tan apuñalador como Rae. Remy estuvo de acuerdo. Carl giró su espada, parando una ronda de ataques mientras los golems araña atacaban. Uno recibió un golpe sólido en un hombro, pero el otro recibió un golpe en la pierna causándole daños menores.
Entonces, un dolor recorrió el brazo de Carl y Hawk gritó de fastidio. El daño se extiende, si le da a uno, nos da a todos, el pájaro se quejó. Esa era la habilidad más brutalmente poderosa de la que Carl había oído hablar. Los ataques de área ya eran bastante malos, pero solían repartir su daño en una zona extensa, afectando demasiados objetivos. Esta habilidad parecía causar daño total con un golpe de espada a todo lo que estuviera cerca. El gran demonio sonrió al darse cuenta de que Carl comprendía el efecto de su habilidad, luego lanzó una ráfaga de ataques hacia él, solo con el objetivo de hacer un poco de daño con cada espada, no de matarlo de un solo golpe. No hacía falta, si lo hería un poco cada vez, agotaría a todo el equipo. El demonio tenía doble articulación y podía atacar por detrás casi tan bien como por delante, dejándole un punto ciego mínimo y sin ningún lado indefenso del que los golems pudieran aprovecharse. Pero, relámpago refrescante ayudó al equipo de Carl a sanar, y el daño ya estaba desapareciendo. 4 golpes más lograron atravesar la defensa de Carl en los siguientes 2 segundos, y él se dio cuenta de que relámpago refrescante no sería suficiente por mucho tiempo. Puntos de habilidad 11. Carl esperaba que eso bastara para conseguir algo. Había habilidades de ataque, pero no servirían de mucho en la carrera para derrotar a este demonio demente, y podrían ser demasiado caras. Habilidades defensivas. 10 puntos. Barrera. Erige una barrera sobre el lanzador o la bestia objetivo. 10 puntos. Regeneración bestial. Aumenta la tasa de curación del objetivo al nivel de una bestia regeneradora de nivel 1. 10 puntos. Refrescar. Restaura constantemente la resistencia. Eso era mejor que nada. 10 puntos gastados. Regeneración bestial adquirido. Carl lanzó rápidamente el hechizo sobre cada miembro de su equipo mientras se retiraba, y los golems araña hicieron todo lo posible para no recibir daño adicional. Habilidad defensiva de nivel 3 disponible. Regeneración troll 20 puntos. Las habilidades de nivel 3 se activan en el amo de las bestias y todas las bestias activas. Ojalá tuviera los puntos disponibles para eso ahora mismo. Carl falló otra parada y una espada atravesó ambas barreras y se hundió en su costado, pero la herida se cerró en cuestión de segundos y el dolor desapareció. Eso fue mucho mejor, pero Tessa iba a asesinarlo cuando viera su armadura después de esta pelea. Los golems araña atacaron a ras de suelo, apuntando a las articulaciones de las piernas, y el jefe demoníaco tropezó. Esa fue la oportunidad de Carl. Dejó que su espada se desvaneciera en su mente y saltó hacia adelante para sujetar los brazos del demonio bajo los suyos mientras envolvía sus piernas alrededor de su pecho. El rostro de la criatura mostró pura conmoción y luego algo que era casi rabia, pero con una gran dosis de admiración mientras los golems araña le hacían agujeros profundos en la espalda. Escupió sangre púrpura, luego arrojó a Carl a través del campo de batalla con sus brazos inferiores antes de dejar caer sus espadas y volverse contra los golems. Era más rápido con sus garras que con las espadas, y aunque la mayoría de los arañazos no atravesaban el escudo de tierra en las extremidades de los golems, todavía estaba causando cantidades bastante constantes de daño. Pero también sangraba profusamente por la espalda y la cerate impedía que sanara normalmente. Carl usó toda su fuerza mejorada para lanzarse de nuevo a la batalla con su mazo en las manos. Podría ser imposible asestar un golpe certero con el arma descomunal, pero no lo necesitaba. Cualquier contacto activaría las habilidades superpuestas, así que solo necesitaba que el demonio atrapara la punta del arma. Carl hizo su primer golpe, que el demonio esquivó fácilmente, luego pateó el mango del mazo, cambiando su dirección y enviándolo hacia el objetivo. El demonio se rió mientras atrapó el arma de movimiento lento con una barrera negra sobre su mano. La barrera se hizo añicos cuando las llamas se extendieron desde el mazo, quemando el brazo hasta convertirlo en una cáscara carbonizada, quemado casi hasta el hueso. Aulló de rabia mientras se retiraba, con el brazo colgando flácido pero regenerándose lentamente.
El demonio estaba aminorando el paso, pero Carl desconfiaba, tenía inteligencia en la mirada, podría estar tendiendo una trampa, buscando un cambio repentino. Los golems volvieron a girar detrás de él, obligando al objetivo a mirar en 3 direcciones a la vez, luego todos atacaron al unísono. Esta vez, sacó 3 de sus espadas para no tener que bloquear el arma de Carl con sus manos, pero Carl detuvo el ataque y en su lugar lo golpeó en la cara con un relámpago en cadena, lanzado. El cambio sobresaltó tanto al monstruo que giró la cabeza, lo que provocó que su bloqueo fallara una ronda de ataques de los golems. Esa distracción le costó otro brazo, además de un profundo corte en la garganta. Ahora brotaba sangre de ambas nuevas heridas y el demonio tropezó un poco mientras se giraba para defenderse de los golems. Eso le puso de espaldas a Carl, quien le clavó el mazo en la columna vertebral, dejando un cráter profundamente quemado en su espalda y provocando que el demonio colapsara en una pila de extremidades inmóviles. Tal como Rael los había entrenado, los golems liberaron al demonio de su cabeza, que desapareció inmediatamente cuando el escenario terminó, dejando a Carl parado en un campo vacío nuevamente. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 380, Etapa 2. Primera prueba de avance, Etapa 1 completada. La etapa 2 comienza en 10 segundos. En serio, murmuró Carl al ver la notificación. Pero la notificación parecía ser seria, ya que el mundo a su alrededor estaba cambiando, transformándose en una gran caverna, similar a la que había sido la ciudad de los elfos oscuros, excepto que estaba llena de brillantes charcos verdes de lo que Carl solo podía asumir que era una sustancia tóxica. Este lugar no parece divertido, ni siquiera ser verde lo hace lucir mejor, comentó Thor. Al principio, no parecía haber ningún oponente aquí, solo estaban parados en un campo tóxico. Entonces los monstruos comenzaron a aparecer, saliendo de las piscinas brillantes, una tambaleante ola de zombies cubiertos de lodo tóxico. Hawk inmediatamente comenzó a lanzarles bolas de fuego, mientras Remy usó una ventisca con la esperanza de congelarlos para que dejaran de avanzar. Por un momento, pareció que iba a funcionar, y los zombies se detuvieron antes de que un nuevo jefe apareciera en el centro del charco más grande y comenzara a lanzar hechizos, haciendo que los zombies caídos se regeneraran mientras convocaban a más de ellos. El jefe no parecía tan impresionante, solo una mujer zombie cubierta de lodo con un vestido negro, pero los brillantes ojos negros no estaban vacíos y todos en el grupo podían sentir el poder de su magia. Esos charcos serán un problema. Rae, puedes enviar a los golems a encargarse del jefe. Mátalo o atráelo a campo abierto para que podamos combatirlo como es debido, instruyó Carl. El hielo no parecía matar a los zombies, solo se congelaban un rato y luego volvían a moverse. Prenderles fuego era mucho más efectivo, ya fuera fuego o un rayo. Una vez que sus cabezas fueran destruidas, morirían, notó Carl, justo antes de que Ray ideara una estrategia para cazar zombies. Al disparar pequeñas piedras, de la mitad del tamaño de sus cabezas, los cráneos estallaban como melones y mataban a los zombies de forma fiable con un solo disparo. Eran débiles, pero comenzaba a parecer que no habría fin, y seguían saliendo de los charcos a medida que los viejos cuerpos desaparecían. Los golems alcanzaron al jefe, lanzándose hacia adelante con sus extremidades delanteras, pero la criatura simplemente se zambulló en un estanque y apareció desde otro. Por una fracción de segundo, los golems quedaron confundidos, luego comenzaron a perseguir al jefe, cazándolo sin descanso mientras continuaba huyendo. Por un momento, el juego de golpear a un zombi parecía inútil, hasta que una de las extremidades del golem logró engancharse en el vestido de la reina zombi y arrojarla lejos de las piscinas. El pánico fue inmediato cuando las fuerzas zombi se giraron para atacar a los golems y la reina zombi intentó llegar a otro estanque.
Rae Shadow Steped se acercó más y rodeó al jefe con una pared circular de piedra, luego destrozó repetidamente el contenido con una roca desde arriba. Bueno, eso es un poco complicado, Remy notó cuando se dio cuenta de que Spider esencialmente estaba aplastando a la reina zombie. Halcón, ve a prender fuego a los restos, solo para estar seguro, añadió Carl. El tubo quedó envuelto en un infierno cuando Hawk quemó los restos y los zombies perdieron su fuerza guía, volviendo a una horda tambaleante que estaba más interesada en los seres vivos en el extremo de Carl de la instancia que en defender cualquier cosa. Primera prueba de avance, etapa 2 completada. Carl suspiró aliviado al darse cuenta de que esta situación había beneficiado a su equipo. Si hubiera sido un guerrero que tuviera que perseguir al jefe a través del lodo tóxico, o un mago que hubiera tenido que esquivar a los zombies, habría sido una pesadilla, pero poder controlar a los zombies mientras los golems cazaban al jefe lo convirtió en una experiencia relativamente sencilla. Durante un tiempo, la situación no cambió, y Carl simplemente esperó. Un poco de tiempo para recuperarse entre combates parecía lo razonable para un juicio, pero era poco probable que le diera mucho tiempo. Esta vez le concedieron 5 minutos, y luego Carl se encontró parado en un coliseo con piso de arena. Esta vez no estaba solo, el resto de su equipo estaba con él, incluidos los 5 caballeros de las fuerzas especiales. Solo que todos eran transparentes como si fueran los maniquíes que había visto al comienzo del juicio. 2 minutos después, el marcador de posición de Tessa se volvió sólido, luego quedó bastante maltratado y cubierto de sangre verde antes de que hubiera un destello de luz dorada y comenzara a moverse. «Dragones, ¿qué demonios vamos a hacer ahora?», murmuró. «No estoy seguro, pero me alegra ver que lo lograste», respondió Carl. «¿De verdad eres tú? ¿Por qué llegaste primero?». Carl se encogió de hombros. «Supongo que terminé las 2 primeras pruebas más rápido. ¿Qué conseguiste?». «Un enorme caballero esquelético negro y una horda de orcos. Elegí uno de los cofres plateados. ¿Qué elegiste tú?». «Adivina, seguiste cerrando los cofres dorados hasta que conseguiste un conjunto de habilidades que te gustaran», respondió ella. Cerrarlos para obtener un nuevo conjunto de recompensas era una opción. Elegí el morado. Tessa puso los ojos en blanco. «¿No recuerdas las últimas pruebas en las que participamos? Elegir la opción más fácil es la más segura, pero ¿cómo es que nunca se te ocurrió que podías cerrar los cofres?». «El primero que toqué fue el morado y me preguntó si quería iniciar una prueba épica». Tessa asintió. «Debió de ser una prueba de nivel 3, con recompensas aleatorias. Claro que no pudiste resistir la tentación de tocar la caja, que evidentemente no estaba diseñada para ser segura». Uno tras otro, los demás llegaron. Ninguno de ellos parecía demasiado herido, y en el caso de Dana, incluso tenía relámpago refrescante todavía activo. El único que faltaba era Lotus, y Carl comenzó a preguntarse si algo le había pasado a la pequeña sacerdotisa de la naturaleza. Durante media hora esperaron sin que se notara ningún cambio en su holograma. Entonces, de repente, todo cambió y un Lotus sobresaltado apareció frente a ellos, sentado con las piernas cruzadas en el suelo. «Hola chicos, ¿qué pasa?», preguntó. «Hemos estado esperando a que terminaras tus pruebas», le recordó Carl. «¿Pruebas? Ah, ya empiezan. Estaba jugando con la caja. ¿Sabías que el contenido cambia si cierras la tapa?». Tessa la miró fijamente durante unos segundos antes de que alguien hablara. «¿Estás diciendo que llevas 1 hora jugando con la caja y que nunca hiciste las primeras pruebas?», le preguntó la clérigo de guerra a su amiga de toda la vida. Lotus simplemente se encogió de hombros. «Bueno, esa es una forma de hacerlo. Supongo que hay un límite de tiempo, pero el resto estamos en la 3ª prueba», explicó Tessa. «Oh, lo siento, no me di cuenta de que era algo grupal. Bueno, ¿qué estamos haciendo?». «Es un torneo de gladiadores».
Carl se encogió de hombros. Eso parece, pero aún no lo sé. No pasaba nada mientras esperábamos a que llegaran todos, solo había esos maniquíes transparentes que nos guardaban los lugares hasta que termináramos nuestras pruebas. La tercera prueba por equipos comienza en 10 segundos. Dificultad modificada aumentada para pruebas incompletas. Dificultad épica elegida. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.